Nunca pensé que vivir a 3 calles de mi hija sería uno de los peores errores que cometí en la vejez. Cuando tomé la decisión, lo hice con ilusión. Pensé que estaría más acompañada, más cuidada. Imaginé tardes compartidas con mis nietos, desayunos improvisados y la tranquilidad de tener a alguien cerca, por si acaso. Porque eso es lo que nos enseñaron, ¿verdad? Que lo mejor para un padre o una madre mayor es vivir cerca de sus hijos. Que la cercanía garantiza compañía, ayuda, amor, que así envejecemos mejor. Pero hoy, después de vivirlo en carne propia, me atrevo a decir algo diferente. Algo que tal vez no muchos se animan a confesar. Estar demasiado cerca puede alejarnos. No me malinterpretes. No es que mis hijos no me quieran. No es que no me visiten. Pero algo cambió. Algo profundo, sutil y doloroso. Hoy quiero contarte lo que aprendí. No desde el resentimiento, sino desde la experiencia. Porque si estás pensando en mudarte cerca de tus hijos, o si ya lo hiciste, necesitas escuchar esto. Voy a compartirte 7 verdades que muy pocos te dicen. Verdades que duelen, sí, pero que también liberan. Porque vivir cerca de los hijos no siempre trae paz. A veces trae dependencia. A veces silencio. A veces una soledad distinta, más ruidosa. Mi intención no es asustarte. Mi intención es darte herramientas para que tomes decisiones conscientes. Para que, si decides hacerlo, lo hagas con los ojos bien abiertos y el corazón en paz. Quédate conmigo hasta el final, porque estas reflexiones podrían cambiar por completo la forma en que entiendes tu propia vejez. Y ahora dime tú, ¿vives cerca de tus hijos? ¿Estás pensando en hacerlo? ¿Cuántos años tienes y desde qué parte del mundo nos estás viendo? Me encantará leerte en los comentarios. El mito de la cercanía igual a cuidado. Durante toda mi vida escuché una frase que se repetía como un consejo sabio. Lo mejor es vivir cerca de tus hijos cuando seas mayor. Y durante años lo creí. ¿Cómo no hacerlo? Suena lógico, amoroso, hasta reconfortante. La cercanía física parecía ser la receta mágica contra la soledad, el miedo y la fragilidad que a veces trae la vejez. Pero hay una verdad que no me contaron. Estar cerca no significa que estén. Te quiero contar la historia de Clara, una mujer de 77 años que conocí en una reunión del barrio. Después de enviudar, vendió su casa en el campo para mudarse a solo 3 calles de su hija mayor, Laura. Clara lo hizo con ilusión. Decía que así estarían más conectadas, que podría ayudar con los nietos, que compartirían meriendas, que estaría más acompañada. Durante las primeras semanas, todo fue como lo había imaginado. Laura pasaba a verla por las tardes, los niños se quedaban de vez en cuando, y Clara sentía que había tomado una decisión sabia. Pero con el tiempo, todo se fue apagando. Las visitas comenzaron a espaciarse. Los niños crecieron, los deberes aumentaron. Laura empezó a tener más trabajo, más compromisos. Y aunque vivían a solo unos pasos de distancia, Clara pasaba días enteros sin ver a nadie. «Lo tengo todo cerca», me dijo un día, «pero me siento más sola que nunca». Antes, al menos, en el campo, la distancia justificaba el silencio. Ahora, ya no hay excusas. Pero el silencio sigue ahí. Y esa frase se me quedó grabada. Porque la cercanía física no garantiza cercanía emocional. Porque puedes vivir en la misma calle y estar más lejos que nunca. La vida de nuestros hijos no se detiene porque nos mudamos cerca. Ellos tienen trabajos, hijos, responsabilidades, cansancio, prioridades. Y eso no los hace malos hijos, solo los hace humanos. Están en otro ritmo, en otra etapa, en otra carrera que no siempre coincide con la nuestra. Lo que pasa es que cuando estamos cerca, esperamos más. Esperamos verlos más seguido. Esperamos que nos incluyan en su día a día. Esperamos compañía, ayuda, atención. Pero la realidad muchas veces no responde a esas expectativas. Y cuando no se cumplen, el dolor es más profundo. Porque la cercanía que pensábamos que nos protegería,
se vuelve un recordatorio constante de lo que falta. Es como tener una puerta abierta, que nadie cruza. Y esto duele más que estar lejos. Porque si tu hijo vive en otra ciudad, entiendes que no te puede visitar. Lo aceptas, te adaptas. Pero si vive a 5 minutos, esperas. Y cuando no viene, no lo entiendes. Y esa espera se convierte en tristeza. Y esa tristeza, si no se dice, se guarda. Y si se guarda, pesa. No, estar a 5 minutos no significa que tengan 5 minutos para ti. Y esa es la primera gran verdad que nadie me dijo. No quiero decir que siempre sea así. Hay familias en las que la cercanía funciona, en las que hay un equilibrio hermoso, pero no es la regla. Y pensar que solo por mudarnos cerca todo va a ser más fácil es peligroso. Porque el verdadero cuidado no se mide en metros. Se mide en presencia, en escucha, en tiempo compartido. Y eso no siempre se logra con la geografía. Por eso, si estás pensando en mudarte cerca de tus hijos, te invito a que no lo hagas solo por miedo a estar lejos. Porque a veces, lo más cerca que puedes estar es de ti misma. La línea invisible entre ayuda y dependencia. Cuando decidí mudarme cerca de mi hija, lo hice pensando en que sería útil tener a alguien cerca, por si acaso. Y al principio, todo fue así. Una llamada para que me trajera pan si iba al supermercado. Un favor para pasar a buscar la medicación. Cosas pequeñas, cotidianas. Pero lo que no vi venir fue cómo esos favores empezaron a cambiarme. Muy lentamente, empecé a dejar de hacer las cosas por mí misma. Lo mismo le pasó a Ernesto, un hombre de 81 que conocí en un grupo de lectura. Él se mudó al barrio de su hijo, convencido de que solo necesitaría ayuda puntual. Nada más. No quiero ser una carga, repetía. Solo estar cerca por si me caigo, por si me enfermo, por si necesito algo. Pero los favores pequeños se volvieron rutina. Al principio era que su hijo le sacara turno con el médico. Luego empezó a esperar a que lo llevara. Después dejó de ir solo a hacer las compras. Y finalmente, dejó de ir a cualquier lado sin que alguien lo acompañara. No sé cómo pasó, me dijo un día. Un día estaba bien, caminando solo, haciendo mis cosas, y al siguiente, estaba esperando a que alguien me viniera a buscar para ir a la panadería. Eso es lo que ocurre cuando la ayuda no tiene límites claros. Se transforma en dependencia. Y lo más peligroso de todo es que no te das cuenta. Porque viene con buena intención, porque parece cariño, porque parece normal. Pero mientras más dejas que otros resuelvan por ti, menos confías en que tú puedes hacerlo. Es una línea muy delgada. La línea entre sentirse cuidado y empezar a desdibujarte. Y esto no solo afecta al que recibe la ayuda, también al que la da. Porque aunque tus hijos te amen, aunque lo hagan de corazón, también se cansan, también sienten el peso, también comienzan a verte menos como una persona y más como una responsabilidad. Y eso cambia la relación. Donde antes había espontaneidad, ahora hay logística. Donde antes había conversaciones, ahora hay listas de cosas que hay que hacer. Y lo peor es que tú también empiezas a verte así, como alguien que necesita que lo lleven, que lo llamen, que lo organicen. Ya no como alguien que decide, que actúa, que lidera su vida. Cuando te acostumbras a que alguien resuelva por ti, dejas de resolver por ti mismo. Y eso, aunque no lo veas al principio, va debilitando tu voluntad, tus músculos físicos y tus músculos emocionales. Porque ser autónomo no es solo moverse, es tomar decisiones, es equivocarse, es tener el derecho de hacer las cosas a tu manera. Y esa autonomía es algo que, una vez que se pierde, cuesta mucho volver a recuperar. Por eso, si estás viviendo cerca de tus hijos, o si estás pensando en hacerlo, ten cuidado con esa línea invisible. Está bien pedir ayuda, pero también está bien seguir intentando, seguir haciendo, seguir esforzándote por mantener lo que todavía puedes hacer. Porque cada cosa que sigues haciendo por ti es una victoria sobre el tiempo. Porque vivir cerca no significa dejar de vivir por tu cuenta. Y si no pones límites,
Si no proteges esa parte de ti que todavía puede, un día te despertarás esperando que alguien más te diga qué toca hoy. Y ese, créeme, es un día muy triste. La invasión del espacio emocional. Hay algo que nadie te dice cuando te mudas cerca de tus hijos. No tiene que ver con la casa, ni con los favores, ni siquiera con la rutina. Tiene que ver con algo más sutil, más invisible, tu espacio emocional. Cuando vives a 5 o 10 minutos de distancia, no necesitas invitación para aparecer. Tampoco ellos necesitan mucha excusa para tocarte la puerta. Y al principio, eso parece bonito. La idea de estar disponibles el uno para el otro. Pero con el tiempo, esa disponibilidad se transforma en otra cosa, en expectativa. Ya no es puede venir si quiere, sino ¿por qué no vino si está tan cerca? Y tú, por amor, por costumbre, por instinto, empiezas a aparecer más, a estar en todo, a opinar en lo que no se te pidió, a escuchar cosas que no querías saber. Así empieza a desdibujarse el límite entre sus vidas y la tuya. Quiero contarte la historia de Inés, una mujer de 79 años. Se mudó a la misma calle que su hija menor, con la ilusión de compartir más tiempo con los nietos. Y durante un tiempo fue hermoso. Las meriendas improvisadas, los cumpleaños compartidos, la compañía constante. Pero con el tiempo, esa cercanía emocional se volvió un campo minado. Cuando su hija y su yerno discutían, Inés lo escuchaba todo desde su sala. Cuando el nieto llegaba de la escuela frustrado, lo primero que hacía era ir a su casa a desahogarse. Cuando su hija tenía un mal día, descargaba con ella. Y aunque Inés los amaba, empezó a sentirse cansada. No físicamente, emocionalmente. Es como si absorbiera todo lo que pasa en esa casa, pero nadie se diera cuenta de que también tengo mis propios problemas, me dijo una tarde, con los ojos húmedos. Lo más difícil es que uno no se da cuenta de que está cruzando la línea, porque lo haces con amor, porque quieres ayudar, porque piensas que siendo parte estás cuidando. Pero en algún punto, dejas de tener espacio para ti. Y peor aún, los demás también lo olvidan. Empiezan a contarte todo, a pedirte opinión, a involucrarte. Y cuando decides poner un límite, parece que estás fallando. Como si hubieras roto un acuerdo tácito. Como si tu silencio o tu cansancio fueran una traición. Y no lo son. Solo que, cuando estás muy cerca, todo se vuelve asunto tuyo, aunque no quieras. Tu disponibilidad constante se vuelve una responsabilidad invisible, una carga que no se nombra, pero que pesa. Y eso desgasta, porque no hay respiro, porque no hay puertas cerradas, porque emocionalmente estás siempre en línea. Y cuando no puedes más, te sientes culpable. Culpable por querer estar sola, por no querer escuchar, por no tener la energía para lidiar con conflictos que no te pertenecen. Y ahí es donde lo que parecía una decisión familiar y hermosa empieza a volverse una trampa emocional. Por eso, si estás cerca de tus hijos, pregúntate, ¿dónde están mis límites? ¿Tengo derecho a no opinar? ¿A no estar? ¿A no saber? Porque cuidar también es cuidar de ti. Y la cercanía emocional no puede ser una puerta siempre abierta. Está bien estar, pero también está bien cerrar la puerta. Decir, hoy no puedo. Decir, este problema no me corresponde. Decir, yo también necesito espacio. Porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Y sin espacio emocional, no hay paz. Y sin paz, en la vejez, no hay descanso. El riesgo de volver a ser el que estorba. Hay una frase que me quedó grabada de una conversación con una mujer llamada Teresa, de 83 años. Pensé que me estaba acercando a la familia, y lo que hice fue convertirme en una sombra que nadie sabía muy bien dónde poner. Cuando decides vivir cerca de tus hijos, no compartes techo, pero compartes territorio emocional. Y con eso, sin querer, entras en la coreografía de sus vidas, los horarios, las dinámicas, los espacios, las energías. Al principio, todo fluye. Tus visitas son bien recibidas, tus comentarios,
escuchados, tus ganas de ayudar, agradecidas. Pero con el tiempo, algo empieza a cambiar. No hay una conversación directa, no hay una queja clara, pero lo sientes. Es ese tono en la voz cuando llegas sin avisar, ese suspiro cuando propones una merienda, ese «mamá, ahora no puedo», repetido una vez, y otra, y otra. Y entonces empieza a crecer dentro de ti una sensación conocida, pero que creías haber dejado atrás, la de estorbar. Esa sensación que te acompaña en silencio, que no sabes si es real o si te la estás imaginando, pero que te hace más cuidadoso, más callado, más pequeño. Esos comentarios sutiles que se clavan como alfileres. Es que mamá siempre opina. Vos no entendés cómo es criar hijos hoy en día. ¿Otra vez vas a traer comida? Ya tengo todo organizado. Y tú empiezas a retroceder, a medir tus pasos, a dudar de si debes ir o no, a preguntarte si estás ayudando o molestando. María, una mujer de 75 años, me compartió su historia. Después de enviudar, decidió mudarse a una casa a pocas cuadras de su hijo mayor. Pensé que sería bueno estar cerca, que podría ver más a mis nietos, que me sentiría útil, pero lo que encontré fue una pared invisible que no me dejaron cruzar. Al principio, todo parecía funcionar, pero luego empezaron los gestos de impaciencia, los silencios incómodos, las respuestas cortantes. María me dijo algo que me dolió en el pecho. Un día, mi nuera me dijo que no hacía falta que trajera postres, que los chicos estaban comiendo mucho dulce, pero no me lo dijo con cariño. Me lo dijo como si llevar algo fuera una molestia. Ese día supe que ya no era bienvenida como antes. Y aquí está el verdadero conflicto. No estás viviendo con ellos, pero estás demasiado cerca como para no interferir. No formas parte del núcleo familiar, pero tampoco estás lejos como para mantener independencia emocional. Eres algo en el medio, un satélite, orbitando su mundo, y a veces molestando en la órbita. Y esa es una sensación devastadora para alguien que solo quiere dar amor. Porque cuando te sientes una carga, empiezas a desaparecer de a poco. No para los demás, para ti misma. Te callas, te retraes, dejas de ofrecer, dejas de estar. Y lo más cruel es que muchas veces ellos ni siquiera se dan cuenta, porque siguen con sus vidas, con sus problemas, con su ritmo. Y tú solo quieres volver a sentir que tienes un lugar propio, no un rincón tolerado. Por eso, antes de mudarte cerca de tus hijos, pregúntate, ¿estás siendo esperada o solo aceptada? ¿Tu presencia suma o se tolera? Porque cuando el amor se convierte en tensión, ya no es compañía, es incomodidad. Y en la vejez, lo último que deberías sentir es que estorbas en la vida de los que más amas. Tus decisiones empiezan a girar alrededor de ellos. Hay una trampa silenciosa que se forma cuando vives cerca de tus hijos, y no siempre la ves venir. No es una orden, no es una imposición, es algo mucho más sutil, y por eso, más peligroso. Empiezas a organizar tu vida en función de la suya. Sin darte cuenta, tus decisiones empiezan a depender de si ellos te van a necesitar o no. Ya no haces planes con la misma libertad. Te lo piensas 2 veces antes de anotarte a ese taller de yoga o a ese curso de cerámica que siempre te interesó. Cancelas ese viaje con tus amigas porque, ¿y si surge algo con los chicos? Conozco a don Ernesto, un hombre de 79 años que, después de jubilarse, se mudó cerca de su hija para estar más presente con los nietos. Durante el primer año, se sintió útil. Llevaba a los niños al colegio, ayudaba con las compras, incluso cocinaba cuando su hija salía tarde del trabajo. Pero al segundo año, algo empezó a cambiar. Una tarde me di cuenta de que hacía meses que no iba a mis talleres de lectura. Dejé de salir los jueves con mis amigos del club de ajedrez. Dejé de hacer planes por mi cuenta. Siempre tenía la sensación de que tenía que estar disponible, por si acaso. Nadie me lo pedía, nadie me lo exigía, pero yo lo asumía, como si fuera mi deber estar ahí.
Ernesto me dijo algo que me quedó dando vueltas. Dejé de tener mi propia vida y empecé a vivir en la sala de espera de la vida de mi hija. Y eso le pasa a muchos. Lo hacen con amor, con buena intención, pero al final terminan apagando su propia llama. Porque cuando tu vida empieza a girar en torno a la de los demás, dejas de caminar hacia lo que tú querías. Tus días se vuelven una extensión de los suyos. Tus horarios, tus decisiones, tu energía, todo queda condicionado. Y no lo notas de golpe. Lo notas cuando te miras al espejo un día y te preguntas, ¿cuándo fue la última vez que hice algo solo por mí? Vivimos en una cultura donde parecer disponible todo el tiempo es sinónimo de amor. Pero a veces, esa disponibilidad total lo que hace es anularnos. Tú ya criaste, ya diste, ya estuviste ahí en las noches sin dormir, en las tareas escolares, en las fiestas de cumpleaños y en las decisiones difíciles. Ahora no necesitas criarte a ti misma de nuevo, pero tampoco necesitas volver a criarlos a ellos con tu presencia diaria. Estar cerca no debería significar estar atrapado. Puedes ser un abuelo o abuela presente, amoroso, atento, sin dejar de ser tú, sin dejar de tener tus propios proyectos, tus propias metas, tus propias ganas. Porque el amor verdadero no exige sacrificio total. El amor maduro, el amor sano, permite espacio, permite límites, permite que te elijas sin culpa. Así que si estás viviendo cerca de tus hijos y has empezado a notar que ya no haces cosas por ti, que tu rutina depende de la suya, que te has convertido en un por si me necesitan, es momento de hacer una pausa. Recupera el centro de tu vida. Pregúntate, ¿qué quería yo hacer con esta etapa? ¿Qué planes eran míos, no de ellos? Porque mientras sigas girando en torno a su órbita, nunca vas a brillar con tu propia luz. Y créeme, aún estás a tiempo de brillar. El desgaste emocional silencioso. Hay una forma de soledad que duele más que estar completamente solo. Y es esa que se vive estando cerca, pero sin contacto real. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero ocurre más de lo que imaginas. Muchas personas mayores deciden mudarse cerca de sus hijos con la ilusión de tener más cercanía, más compañía, más momentos compartidos. Y lo que encuentran es una presencia fantasmal. Un silencio que duele más porque está lleno de expectativas no cumplidas. Conozco a Marta. Tiene 82 años. Se mudó a solo 2 calles de la casa de su hija. Me dijo que lo hizo pensando que así podría ver más seguido a sus nietos, estar disponible para cualquier cosa y también sentirse más segura. Durante el primer mes, todo parecía ir bien. Le ayudaron con la mudanza, la invitaron a almorzar un par de veces y los niños estaban emocionados. Pero la rutina volvió, la vida siguió y Marta se convirtió en algo que no esperaba, una espectadora desde su ventana. Veo a mis nietos salir para el colegio todos los días, me contó, pero rara vez suben. A veces los veo desde el balcón, los llamo con la mano y ellos me saludan con prisa, como quien saluda a un vecino conocido, no a una abuela. La semana pasa, los días se alargan y Marta sigue esperando una visita que cada vez tarda más en llegar. Y claro, no es que la familia no la quiera, es que tienen su ritmo, su agenda, sus propios problemas, y como está cerca, sienten que no hace falta organizar nada especial, que pueden verla cuando sea. Y ese, cuando sea, a veces no llega nunca. Así empieza el desgaste. No hay discusiones, no hay conflictos abiertos, no hay palabras fuertes. Pero hay algo peor, el silencio acumulado, la sensación de haber dejado todo para estar cerca. Y aún así, sentirse fuera del cuadro, como un libro olvidado en la estantería, siempre a la vista, pero que nadie abre. Y eso duele. Duele porque estás tan cerca, que sabes todo lo que pasa, pero tan fuera, que no formas parte de nada. Duele porque la ilusión era otra. Uno imagina tardes de café, conversaciones espontáneas, domingos compartidos. Pero lo que llega es el sonido de la puerta que no se abre,
la risa lejana desde la vereda, la promesa de una visita que se vuelve a postergar. Y aquí va una verdad que pocos se atreven a decir. Prefiero la distancia con intención que la cercanía por compromiso. Porque cuando alguien te visita desde lejos, lo hace con propósito, con ganas, con tiempo para ti. No eres un agregado, no eres una parada rápida entre otras cosas. En cambio, cuando estás muy cerca, te conviertes en parte del paisaje. Y muchas veces, en lo invisible. No te lo tomes como rechazo, pero tampoco lo ignores como si no te afectara, porque sí te afecta, y sí desgasta. La ilusión rota pesa más que la soledad esperada. Así que si te encuentras en esta situación, si sientes que estás cerca pero no presente, que tu proximidad no ha traído el calor que esperabas, es hora de preguntarte, ¿qué tipo de compañía merezco realmente? Y también es válido poner límites, tomar distancia emocional y volver a construir una vida donde tú seas protagonista, no una figura secundaria en la película de otros. La cercanía no siempre es sinónimo de vínculo. A veces, estar un poco más lejos abre espacio para encuentros más genuinos, más atentos, más sinceros. No tengas miedo a volver a marcar tu territorio, a decir, estoy aquí, sí, pero merezco ser vista, escuchada, compartida. Porque no se trata de estar al lado, se trata de estar de verdad. Cuando el amor se convierte en obligación, hay un punto en la vida donde lo que se hacía por amor, por gusto, por ternura, empieza a sentirse como una carga. No siempre se dice, no siempre se nota a simple vista, pero se siente. En las miradas cansadas, en los silencios incómodos, en los gestos que antes eran espontáneos y ahora parecen tareas agendadas. Vivir cerca de los hijos puede comenzar con las mejores intenciones. Un acto de cercanía, de cuidado mutuo, de acompañamiento. Pero, con el paso del tiempo, algo se empieza a torcer si no se cuida el equilibrio. Te voy a contar la historia de Clara y su hija, Mariana. Clara tiene 79 años. Siempre fue una madre entregada, presente, generosa. Cuando enviudó, sus hijos le sugirieron mudarse cerca para estar más conectados, para ayudarla si algún día lo necesitaba. Mariana incluso la acompañó a buscar un pequeño departamento a pocas cuadras de su casa. Al principio, fue hermoso. Clara cocinaba para los nietos, los cuidaba de vez en cuando, pasaba por la casa con su alegría discreta y sus manos dispuestas. Pero pasaron los meses, luego los años, y lo que era una visita con café se transformó en rutina. Lo que era un favor se volvió obligación tácita. Cada vez que Mariana necesitaba que alguien recogiera a los niños, ya no preguntaba, simplemente lo daba por hecho. Si Clara decía que no podía, la reacción era un suspiro, una ceja levantada, o un, bueno, entonces ya veré qué hago. Y así, lo que antes se hacía con gusto, empezó a doler. Clara empezó a notar que ya no la visitaban porque sí. Iban cuando necesitaban algo, cuando hacía comida, cuando había que dejar a los niños unas horas. Ya no hablaban de sus cosas, ya no se sentaban a compartir. Todo era rápido, mecánico, funcional. Y el amor, aunque seguía allí, empezó a sentirse desgastado. Mi hija me quiere, dice Clara, pero ahora todo es automático. Es como si yo fuera parte de su agenda, algo que tacha cuando cumple. No hay espacio para la ternura de antes. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que ni Mariana ni Clara tienen mala intención. Ninguna de las dos quería que la relación se volviera así. Pero pasa. Porque cuando estás demasiado cerca, cuando estás siempre disponible, cuando nunca marcas un límite, el amor puede convertirse en una rutina de cuidados, de favores, de responsabilidades no dichas, pero exigidas. Y eso, aunque no lo digamos, hiere. Porque el amor necesita espacio para respirar, para elegir, para ser libre. Cuando se vuelve, tengo que, me toca, le debo, deja de ser una expresión del alma y se convierte en un trámite emocional. Por eso, si estás viviendo una situación parecida,
Escúchame bien. No es egoísmo pedir espacio, es protección. Proteger el vínculo, proteger lo que construyeron durante tantos años. Porque si no lo cuidas, si no lo proteges, puedes perder lo más valioso, la conexión genuina, la ternura que no pide, la visita que nace del deseo, no de la costumbre. Tal vez estés pensando, pero si me alejo, ¿no corro el riesgo de que se olviden de mí? Sí, es un riesgo, pero hay uno peor, que te recuerden solo como alguien que estaba siempre ahí, pero que dejó de ser tú. Así que la próxima vez que sientas que la relación con tus hijos se está transformando en una obligación, haz una pausa, respira y pregúntate, ¿estoy ayudando a mi hija o me estoy anulando para no incomodar? El verdadero amor no debería doler, y si empieza a doler, es momento de ajustar la distancia, porque a veces, para amar bien, hay que aprender a estar un poco menos, para poder volver mejor. Entonces, ¿qué hago? Alternativas reales. Después de todo lo que hemos hablado, tal vez sientas un pequeño nudo en el pecho, quizá una mezcla de culpa, tristeza y confusión, y es completamente normal. Nadie nos prepara para esta etapa de la vida en la que, de pronto, debemos aprender a amar desde otro lugar, a dar sin perdernos, a estar sin desaparecer. Y no, esto no se trata de alejarte por completo de tus hijos, no se trata de cortar vínculos ni de vivir en soledad. Se trata de algo más delicado, más profundo, encontrar el equilibrio, ese punto medio donde puedes amar sin agotarte, donde puedes ayudar sin sacrificarte, donde puedes estar cerca, pero sin dejar de ser tú. Una opción concreta y muy saludable es considerar una distancia estratégica. No hablamos de irte a otra ciudad, sino de vivir lo suficientemente cerca como para encontrarte con ellos con facilidad, pero lo suficientemente lejos como para que sigas teniendo tu rutina, tu independencia, tu propio mundo. Un ejemplo perfecto es lo que hizo Ernesto, un hombre de 72 años que decidió mudarse a una pequeña casa a 20 minutos en autobús de su hija. No vivía justo al lado, pero podía ir cuando quisiera, y su hija también podía visitarlo. ¿La diferencia? No estaba disponible de inmediato. No era parte de la logística cotidiana. Tenía su vida, su huerta, su taller de lectura. Cuando se encontraban, era por decisión, no por necesidad. Y esa distancia, curiosamente, fortaleció su relación. Porque muchas veces, cuando no estás encima, te extrañan más, te buscan más. Y tú también recuperas esa alegría de preparar una visita, de tener algo nuevo que contar, de reencontrarte. Pero para que este equilibrio funcione, hay algo que no puedes dejar pasar: establecer límites claros. Porque el amor sin límites termina desgastándose. No tengas miedo de decir, hoy no puedo, mañana tengo planes. Prefiero que nos veamos el fin de semana. No es frialdad, es respeto, es autocuidado. Aquí van algunos consejos prácticos que pueden ayudarte a encontrar ese punto justo. Fomenta visitas con calidad, no con cantidad. No se trata de verlos todos los días, sino de tener momentos que realmente valgan la pena. Una charla larga, una comida compartida sin prisa, una caminata tranquila. Esos momentos que se sienten. Habla con honestidad sobre tus límites y tus deseos. A veces los hijos asumen que estás disponible todo el tiempo, no por maldad, sino por costumbre. Cuéntales cómo te sientes, no desde la queja, sino desde el amor propio. Cuida tus espacios, tus rutinas, tus pasatiempos. No pongas tu vida en pausa por si te necesitan. Tú también necesitas tu ritmo, tus planes, tus alegrías cotidianas. Haz lo que te hace bien, sin culpa. Recuerda que tú también estás en una nueva etapa. No todo tiene que girar alrededor de los demás. Este también puede ser un tiempo para descubrir cosas nuevas, reconectar contigo mismo y construir una vida que te guste, sin depender de la agenda de nadie más. Porque amar a tus hijos no significa estar pegado a ellos. Significa querer su bienestar, sin descuidar el tuyo. Significa saber cuándo estar y cuándo dar espacio.
Significa comprender que, para que ellos te valoren, primero tienes que valorarte tú. Así que no temas tomar un poco de distancia si es lo que necesitas para recuperar tu centro. El verdadero amor no se mide por metros, sino por la libertad que da. ¿Y tú? ¿Cómo vives ese equilibrio? ¿Sientes que has encontrado tu espacio o estás en medio de esa confusión emocional que muchos compartimos? Déjame tu experiencia en los comentarios. Me encantará leerte. Envejecer no es una derrota, es una transición, una etapa distinta, llena de matices, de descubrimientos nuevos, y sí, también de desafíos. Pero, sobre todo, es una oportunidad para volver a elegirnos. Porque después de haber dedicado la vida a otros, a criar, a cuidar, a sostener, llega un momento en que uno tiene que preguntarse, ¿y ahora? ¿Quién me cuida a mí? Hoy hemos hablado de algo que, en teoría, suena perfecto. Vivir cerca de nuestros hijos, estar disponibles, presentes, por si acaso, por si nos necesitan. Pero muchas veces, ese por si acaso termina borrando el espacio que nos corresponde. Ese rincón de libertad, de intimidad, de silencio propio que tanto bien hace. No se trata de huir del amor, todo lo contrario, se trata de no ahogarlo, porque el amor, para que dure, necesita espacio, necesita aire, necesita poder echarse de menos. Vivir cerca de tus hijos puede ser hermoso, si se hace desde la libertad, desde el respeto mutuo, desde acuerdos sanos y claros. Pero cuando se hace desde la culpa, el miedo o la necesidad de sentirnos útiles a toda costa, entonces puede transformarse en una cárcel silenciosa. Hoy quiero que te quedes con una imagen distinta de lo que significa envejecer. No como alguien que espera, sino como alguien que elige, que crea su día, que se permite seguir siendo protagonista de su propia historia. Porque sí, nuestros hijos nos importan. Claro que sí. Pero eso no significa que debamos vivir en función de sus vidas. Ya los acompañamos lo suficiente. Ya hicimos nuestro trabajo. Ahora nos toca a nosotros. Y si estás pensando en mudarte cerca, o ya lo hiciste, o si alguna vez te sentiste como una sombra discreta en la vida de tus hijos, quiero que te quedes con esta frase. No me arrepiento de envejecer, pero sí de haber pensado que la única forma de hacerlo bien era a la sombra de mis hijos. Porque el buen envejecimiento no depende de cuántas veces toquen a tu puerta. Depende de cuántas veces te atreves a abrirla tú mismo, hacia adentro, hacia tus deseos, hacia tu mundo. Ahora cuéntame tú, ¿estás viviendo cerca de tus hijos? ¿Lo recomiendas? ¿Te ha hecho reflexionar este video? Déjamelo en los comentarios. Quiero conocer tu historia. Y si todavía estás a tiempo, si la decisión aún no está tomada, recuerda esto. Decide tú dónde y cómo quieres envejecer. Que nadie lo haga por ti.